Ok, hay dos razones, o podríamos preguntarnos, ¿por qué si ya somos salvos? ¿Por qué si ya se nos ha ofrecido la vida eterna? ¿Qué hacemos aquí en la tierra? ¿Por qué el Señor no mejor nos lleva? Ya estamos perdonados, ya vamos a vivir para siempre, ya somos hijos de Dios. Pues bueno, pues deberíamos de aceptar a Cristo y irnos al cielo y ya no tener problemas, ¿no? ¿Qué opina? Hay dos razones por las que todavía estamos aquí. El tiempo que Dios nos dé de vida, tenemos que vivirlo con esa finalidad, con esa meta, con ese propósito. Y el propósito, bueno, vamos a ver esos propósitos. Leamos Hechos, ya estamos ahí en el capítulo 1, vamos a leer los versos 8 y 9. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vamos a platicar entonces acerca de esas dos tareas que tenemos en la vida, cómo se relacionan con esta misión que Dios nos ha encomendado y con este hecho que llamamos la ascensión de Jesús. Ese versículo 8 se supone que ya lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿lo podemos decir? Recuerda que ya lo aprendimos, ¿sí? Pero les digo que a algunos les ayuda el cubrebocas, pero espero que ya más o menos lo sepamos todos, ¿ok? Bien, nosotros hemos sido llamados a una tarea mundial. Nosotros tenemos que tener esta visión, esta carga, esta responsabilidad. Como iglesia, hemos sido llamados a una tarea mundial. No debemos tener una visión restringida, una visión miope, porque a veces eso se pierde, ¿no? Se pierde la visión, quiero decir. Estamos tan ensimismados en nuestros problemas, o incluso nuestras depresiones, en nuestros deseos, en nuestros pleitos personales, o si no como iglesia, ¿no? Podemos estar tan enfrascados en el trabajo solo dentro de la iglesia, o luchando por reconocimiento o espacio en una iglesia, pero no estamos mirando más allá. No estamos mirando hacia afuera, incluso entre iglesias. Hay mucha división entre denominaciones. Una iglesia no quiere trabajar con otra. Entre pastores. No crean ustedes que todos los pastores entre sí se respetan. Hay muchísimas críticas, muchísimos chismes. Tenemos que tener cuidado, porque todo eso sucede, los problemas en nuestra vida suceden mientras hay un mundo al cual servir. Hay un mundo al cual servir. Cuando alguien está tan preocupado por sus propios problemas, se está olvidando que hay un mundo al cual servir. No quiero generalizar ni simplificar el problema,
Pero sí quiero decir que a veces, y yo creo que en la mayoría de los casos, una depresión tiene como causa el estarnos mirando solo a nosotros mismos. Porque cuando estamos viviendo para servir, cuando estamos tan ocupados en el otro, en lo que Dios nos ha pedido, no tenemos tiempo de deprimirnos. Tenemos apenas tiempo para hacer lo que sabemos que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces, igualmente como iglesia, y lo digo no por ustedes que están aquí, tampoco voy a decir nombres de alguna iglesia, pero he conocido iglesias tan metidas en sus problemas, en su dinámica, en sus luchas, que no ven hacia afuera, no pueden ver nada hacia afuera. Mientras el mundo se está perdiendo, mientras las denominaciones se están peleando, mientras, porque el hermano no interpreta el pasaje exactamente como yo lo interpreto, nos volvemos enemigos, en el mundo está avanzando la inmoralidad, la mentira, el relativismo, el engaño a los niños, a nuestros hijos y a los hijos de los otros, o a nuestros nietos, ¿no? Y a las generaciones que vienen. La justificación de los asesinatos de niños está creciendo, porque en la antigüedad se ofrecían los niños pasándolos por el fuego a dioses como Baal o Moloc. Hoy, en aras de los nuevos dioses, del placer, del egoísmo, de mi propia vida, se sacrifica también a los niños, ¿no? Y comentaba yo ayer, si alguna vez, según un pasaje entre literario y mitológico del Génesis 6, los ángeles caídos querían poblar la tierra con su progenie. Hoy parece que la estrategia de Satanás ha cambiado. Hay que despoblar la tierra, hay que matar a los niños, hay que hacer que las personas se unan sin posibilidad de reproducirse, porque dos hombres no pueden reproducirse. Mientras todo eso pasa en el mundo, la iglesia está distraída, o está dormida, o está mirándose a sí misma. Entonces tenemos que adquirir una visión, que tenemos un llamado, una tarea mundial. No es para menos. No estoy hablando en términos de motivación personal, como cuando alguien dice, es que del tamaño de tu sueño va a ser lo que alcances. Entonces sueña grande. No estoy diciendo, hermano, es usted un gran líder, llamado a las naciones. A lo mejor no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que la iglesia, como iglesia sí, tiene un llamado mundial. Cuando Jesús dice que vayamos a predicar a toda criatura, ¿dónde vive toda criatura? Hasta el último rincón del planeta. Toda criatura no son solamente los judíos, no son solamente las personas buenas. Dios no ama a las personas buenas solamente. Dios ama a las personas buenas y ama a las personas malas y ama mucho a las personas muy malas. Tenemos que ir a predicar a toda criatura. Decía Jesús a sus discípulos que a su vez hicieran discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Y aquí en este versículo de Hechos se traza el plan de todo el libro de los Hechos. Jerusalén, que es la ciudad, la capital de una provincia que se llama Judea. Después de Judea hay otra tierra de unas personas un poco judíos y en parte no judíos, se llama Samaria. Y después hasta lo último de la tierra. Y conforme vayamos estudiando el libro de los Hechos,
vamos a ver que después del Pentecostés y de la conversión de muchos más en esa misma ciudad, se formó una comunidad en la ciudad de Jerusalén, una comunidad cristiana, y los discípulos que la integraban estaban unidos en amor, en la llenura del Espíritu Santo, incluso en compartir sus bienes, al grado que no había pobres en esa iglesia. En la iglesia primitiva, bueno, sí empezó habiendo pobres, pero después ya no había pobres, porque todos se volvieron socialistas comunistas. ¿Verdad que no? Porque el Espíritu Santo nos llena de tal amor que voluntariamente las personas comparten. No estamos predicando una política violenta, vamos a quitarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. El Espíritu Santo es el único que puede hacer eso. Y por eso la iglesia primitiva era una comunidad sólida que compartía sus bienes. Pero comenzó la persecución y tuvieron que huir de Jerusalén a otros lugares de la provincia de Judea. Y a donde llegaban empezaron a predicar. Así que se cumplía el segundo paso de la estrategia, ¿no? Jerusalén, Judea. En capítulo 8 vemos que un diácono llamado un diácono llamado Felipe llegó a esta región de Samaria y comenzó a predicar allí. Y la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, avalaron la unidad entre judíos y samaritanos, algo maravilloso. Y después la iglesia de Antioquía, de los cristianos judíos de Antioquía, también comenzaron a predicarle a los no judíos. Esto era una cosa absolutamente novedosa, porque no los estaban invitando a hacerse prosélitos o adeptos del judaísmo, sino a creer en el Mesías, aunque no fuesen judíos. Esto fue a partir de Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 13, Pedro y Pablo le van a predicar a los no judíos. Y así Pablo y Bernabé, por ejemplo, se van a ir por muchas ciudades del continente asiático, el Asia Menor, también de parte del lado de Europa. Algunos van a ir al norte de África. Y Pablo quiere llegar a la ciudad de Roma, porque Pablo sabe que si predica en la capital del imperio, de ahí el evangelio va a difundirse. Pablo es un estratega, ¿no? No es que él menosprecie a los hermanos de la ranchería fulana de tal, pero si analizamos los viajes de Pablo, vamos a ver que él llegó a ciudades y lugares estratégicos desde donde después, aunque él no estuviera, se iba a difundir el evangelio. Entonces, vamos a predicar, pero con inteligencia, ¿no? ¿Cómo vamos a predicar? ¿A dónde? ¿A quién? Para que nuestro trabajo se multiplique. Y luego, decía yo, quería ir a Roma, porque si en Roma los gobernantes del mundo que allí radicaban se convirtieran, el cristianismo se difundiría. Si el emperador se hiciera cristiano, imagínense. Cuando Pablo iba camino a Roma, le dijeron unos profetas, uno de ellos se nos da el nombre, Ágabo, y le dijeron, si sigues este camino, vas a sufrir prisiones, la muerte. Y Pablo dijo, pues no me importa. Y llegó a Roma, y es probable que le haya predicado al emperador, era Nerón el emperador, no se hizo cristiano, el emperador prefirió que lo adoraran como a un dios, cumpliendo el capítulo 13 del Apocalipsis, y le cortó la cabeza a Pablo, ¿no? Pero en ese ínter Pablo tal vez fue, tal vez no fue, pero lo dice en dos de sus cartas, quiero ir a España. ¿Sabe por qué quería Pablo ir a España? Porque el concepto del mundo entonces era que era la tierra plana como esta mesa. Y entonces España estaba al final
del continente y seguía el océano y luego el abismo. Entonces en la mente de Pablo España era el fin del mundo. Cuando él dice quiero ir a España, está diciendo voy a cumplir la tarea de ir hasta lo último de la tierra. Entonces él iba a ir hasta lo último en sentido político, del emperador hacia abajo, iba a ir en sentido geográfico a los confines del Cabo de Finisterra, el fin de la tierra, allá por España, la provincia, la península ibérica, ¿no? Entonces, esta es la estrategia del libro de los Hechos. Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. De los apóstoles no se nos dice más en este libro. La tradición sí nos dice que prácticamente todos murieron predicando, martirizados. Mateo en Armenia, Tomás en la India, Pedro, dudo que en Roma, aunque aquí dice la tradición, no hay pruebas de ello. En fin, todos los apóstoles murieron en los lugares donde Dios los mandó, porque apóstol quiere decir enviado, y murieron como testigos, es decir, como mártires de la fe. Esa es la estrategia que usted y yo tenemos, y esa es la tarea, la encomienda. Algunos le han llamado la misión de Dios. El término es bueno, pero hay que tener mucho cuidado con él, porque no es una misión en la que Dios ha sido enviado a algo. No es misión de Dios porque es Dios el que tiene la misión. Recordemos que Dios es infinito, inmutable, inmóvil, impasible. A Dios no podemos decirle que está embarcado en una misión. Él nos ha encomendado una misión a nosotros, al Verbo encarnado y a la iglesia. Allí sí, nosotros tenemos una misión. ¿Y cuál es esa misión, hermanos? Ir a la iglesia todos los domingos sin faltar. ¿No es la misión? Si están despiertos. ¿Cuál es la misión? Poner una iglesia. La misión es ir a todo el mundo, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Esa es la misión. Esa es la misión de usted, esa es la misión mía. ¿Sí o no? ¿Lo había pensado? Porque tal vez usted diga, pero ¿yo cómo? Bueno, tengamos cuidado porque el libro de los Hechos de los Apóstoles se debería llamar mejor el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a determinar usted, como miembro del cuerpo de Cristo, dónde va a realizar su tarea de alcanzar al mundo? ¿Quién va a determinar eso? ¿El pastor? No yo, no. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque si no, miren, podemos cometer errores. Algunos de los supuestos profetas modernos les gusta mucho quedar bien con la gente y cuando oran por ellos dicen, el Señor me está revelando que tú vas a ser un gran siervo internacional, Dios te va a enviar a las naciones. Y el otro ya. Y Dios ni dijo nada. Nosotros no estamos diciendo, hermanos, todos ustedes van a ir a las naciones. Yo no lo sé, ni les voy a decir eso. ¿Sí sucede así o no, hermano Víctor? Digo, no, él no lo hace, pero él conoce hermanos, ¿verdad? Así sucede, así sucede. Entonces, cuidado con eso. Nosotros no vamos a decir. Algunas iglesias, no digo nombres también para que no parezca que estoy atacando, tienen un sistema que se llama itinerancia de pastores. Es decir, el pastor es enviado a donde el obispo decide. No me parece muy bíblico porque el pastor es un anciano y el anciano es anciano en la localidad donde es más maduro. Si yo puedo ser maduro aquí, a lo mejor en otra no soy maduro, soy un nuevecito. Entonces no se trata nada más de que me manden aquí y allá.
el pastor tampoco es un empleado, ¿no? Ah, pues ahora, ¿sabes qué? Ahora ya se acabó aquí tu contrato, ahora te vas para allá. Y claro que muchas veces también interfiere el poder. El que tiene más influencia, más dinerito, lo mandan a las iglesias de las ciudades donde hay más recursos y ahí está, ahí vive muy cómodo. Y el pastor que no tiene tantas influencias, ese se va al pueblito allá donde ni ofrendas hay, ¿no? Entonces, sí es un riesgo la itinerancia de pastores. Nos han invitado alguna que otra vez a ser comunidad, parte de alguna denominación. En alguna ocasión eso podría significar, si nos afiliamos, a lo mejor el que nos toque de obispo dice, bueno, hermano Cristian, usted ya se va de ahí y les vamos a mandar a... Y a lo mejor llega alguien pues que está mejor o que está peor, pues no sabemos, ¿verdad? Pero ese es un riesgo, ¿no? Ese es un riesgo. No creemos en la itinerancia de pastores, sí creemos que hay enviados, pero eso es otra cosa y la vamos a estudiar aquí en el libro de los Hechos. ¿Qué se necesita para que alguien sea enviado? ¿Cuál es la tarea de un enviado? ¿Sí? Sí hay enviados, pero no hay itinerancia de pastores. Otra forma de mandar gente sin que necesariamente haya sido el Espíritu Santo es la forma emocional, ¿no? Llega un animador o, ¿cómo llamarle? Hermana Areli, ayúdame. ¿Cómo llamarle? ¿Ah? Un movilizador. Ah, gracias, sí. Llega un movilizador a decirnos, hermanos, en el sur de África, la gente se está yendo al infierno. ¿Quién quiere ir de misionero para allá? Y entonces empieza a motivar. Y los jóvenes sobre todo dicen, híjole, pues yo no entré a la prepa, a mí me reprobaron en la prepa, no tengo trabajo, ay, puedo ir a conocer allá el sur de África. Pues yo voy de misionero, ¿no? Y ya lo mandan 3, 4 meses a un curso express y luego le dicen, ahora entre tus amigos, conocidos, tu iglesia, ve quién te va a dar dinero para que te vayas. Y ya que se consigue sus donadores, pues ya lo mandan, ¿no? Y allá se va el hermano que nunca trajo a los pies de Cristo a un amiguito, a un vecinito, pero ya se fue de misionero, que no tiene doctrina, que no tiene teología, y allá se encuentra con la cruda realidad y se da sus frentazos, ¿no? Y pues luego que los que lo mandaron y iban a apoyar, ya se les olvidó y no le mandan nada, y muchos se regresan muy frustrados, ¿no? Claro, la organización dice, ya tenemos 20 misioneros en África. Bueno, habría que ponerlo entre comillas, ¿no? Entonces, nada de eso es lo que está diciendo el pasaje aquí. Por eso yo estoy preguntándoles, ¿quién es el que determina que vayamos o que no vayamos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que despertar en usted el deseo de predicar. ¿Y cómo lo va a despertar? Primero porque es una consecuencia del bautismo con el Espíritu Santo. Recuerden que todo el contexto aquí es que Jesús les dijo, espérense en Jerusalén porque serán investidos de la promesa del Padre. Y entonces me serán testigos. Y luego viene el capítulo 2, donde se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo. Ese es el contexto. Ser lleno del Espíritu Santo es una metáfora y para expresarlo en términos más conceptuales, ¿qué es ser lleno? Es que nosotros nos entreguemos en amor al amor del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es una relación amorosa, recíproca entre el Espíritu Santo y usted, sin obstáculo de pecado, sin obstáculo de que usted reserve su voluntad para sí mismo. Eso es ser lleno del Espíritu. Y como es una relación amorosa,
el resultado es quedar enamorado, ¿sí? Y entonces ya les he comentado en otras ocasiones cómo vive el enamorado, en contraste con el que no está enamorado. El enamorado va pensando en la amada, ¿no? Y luego, pues cuando menos esperamos, ya está hablando de ella, ¿o no? Bueno, el cristiano que está lleno del Espíritu Santo, de manera natural, espontánea, oportuna, por supuesto que oportuna, está hablando de Cristo cuando menos piensa, a todos los que le rodean. Y entonces hay gente que se empieza a convertir, hay gente que mejor ya no quiere verlo, pero siempre está hablando de Cristo, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer llamado, nuestra Jerusalén. Nuestra Jerusalén comienza cuando llenos del Espíritu Santo empezamos a transmitir, a reflejar, a contagiar, a hablar de ese amor de Cristo que está en nosotros. Así comenzamos, ¿no? Ojalá que así comenzáramos todos, y especialmente los que se van a otro país buscando aventuras. Que primero estuviésemos en esa disposición, en esa alegría, llamémosle así, esa alegría de compartir. Pero ese mismo hecho de ir compartiendo con todos es lo que de manera natural, de manera lógica, nos va a ir colocando en los siguientes ámbitos donde tenemos que compartir, ¿sí? Por ejemplo, Esteban. Ya estoy adelantando algunos casos del libro, ¿no? Esteban era otro diácono y él estaba lleno del Espíritu Santo y también por eso lo eligieron diácono y empezó a hablarle a todas las personas, solo que su experiencia fue diferente. Muchas de las personas a las que él les hablaba se enojaron. ¿Y saben en qué terminó todo? Lo mataron. Y si usted dice, no, pues entonces mejor no hablo. Bueno, yo diría que Esteban tuvo el privilegio de ser el primero que murió por Cristo. ¿No es un privilegio? Ser el primero que murió por Cristo. Tenemos que estar dispuestos, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo nos llene, va a ser más fácil fortalecer esa disposición, tanto de vivir por Cristo, cuanto de morir por Cristo. En el caso de este otro diácono Felipe, el compartir en su Jerusalén provocó que lo persiguieran y tuviera que salir huyendo. Entonces, esa situación, de manera natural, les estaba yo diciendo, lo colocó en el ámbito donde después tenía que predicar, en Samaria, ¿no? Y estaba predicando en Samaria, todo iba muy bien, cuando el Espíritu Santo le dijo, vete al desierto. Y ahí entonces el Señor lo llevó a otra parte, allá donde le predicó aquel negrito, ¿se acuerdan? Y después que le predicó al negrito, se desapareció y el Señor lo llevó a otra parte. Así es como el Espíritu Santo nos va indicando, nos va llevando a través de las personas, las circunstancias, cuando estamos predicando. Y entonces, algunos estaremos llamados más allá de nuestro Jerusalén, a Judea y a Samaria, y otros efectivamente hasta lo último de la tierra. ¿Por qué esta iglesia se llama Comunidad Apostólica? Porque yo soy el apóstol, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No soy el apóstol? Ya me voy. Comunidad apostólica porque comunidad es una traducción contemporánea de iglesia, ¿no? Iglesia ya, la gente lo entiende de muchas maneras, ¿no? Un edificio, una institución. Comunidad, una iglesia es una comunión de creyentes, un grupo de discípulos que son hermanos. Esa es comunidad.
Y apostólica porque apóstol es enviado y la visión, el anhelo que tenemos es que cada uno de ustedes sea un enviado. Un enviado, aunque sea en esta colonia o en la ciudad vecina o en otro país, ¿no? A ver, ¿cuántos de ustedes están siendo o van a ser enviados a predicar el Evangelio? Alcen su mano. La tendrían que alzar todos, ¿eh? Unos se quedaron dudando. A ver, el anhelo es que todos los miembros de comunidad apostólica, puesto que el llamado a hacer discípulos, el llamado a predicar a toda criatura es para todos, ese llamado es universal, ese llamado es a hombres y mujeres. ¿Dónde, cómo y cuándo? Eso el Espíritu Santo lo va a ir mostrando y la iglesia lo va a ir confirmando. Tampoco es por sus pistolas, ¿eh? Usted no va a decir, a mí Dios ya me dijo que yo soy apóstol. Así que hermanos, ustedes son mi cobertura, sujétense, ¿verdad? No es así. La iglesia lo va a confirmar porque se va a hacer evidente. Es la unción de Dios y es la unción del pueblo. Cuando el rey David fue llamado, Samuel le dio la unción de Dios. Pero pasó mucho tiempo para que el pueblo también le diera la unción y lo reconociera con esa unción de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos llamados todos. No, a lo mejor no ahorita, a lo mejor usted dudó porque dijo, ¿ahorita? Bueno, ahorita sí usted tiene que ya ser una luz para su papá, su mamá, su vecino, su hermano, su primo, su tío, su abuelita. Ahorita ya estamos todos llamados así, ¿no? Es una responsabilidad y un privilegio. Por eso cuidémonos de no tener mal testimonio ante los que nos rodean, ¿no? ¿A poco ese es cristiano? No, bueno, si es bien peleonero. Si es la vecina más chismosa, si es el compañero de escuela más conflictivo. No. A ver, ¿quiénes están enviados? Todos estamos enviados, ¿no? Por eso nos llamamos comunidad apostólica, no lo olvidemos. A veces yo no vengo el domingo. No vayan a decir, porque sí ha habido hermanos que, no va a estar hermano, no voy. No vengan por mí. Vengan porque es la iglesia, ¿no? Porque hay palabra de Dios conmigo, por otro hermano, otra hermana. ¿Por qué a veces no vengo? Porque me voy a Chapultepec. A veces no vengo porque hay que ir a predicar a otro lado, ¿verdad? Y pues muchos de ustedes ya les ha tocado ir a predicar a otro lado, a otra iglesia, a algún lugar, escuela, a otro país. Por eso somos comunidad apostólica. Todos estamos invitados, todos estamos enviados, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos vaya diciendo. Y sí, algunos aquí seguramente van a ser enviados muy lejos y tendremos que respaldarlos, ¿no? Y estamos preparándonos para ello. Entonces, a lo mejor es un anhelo que usted tiene, ¿no? Un anhelo correcto. ¿A dónde nos va a llevar Dios? Hay muchas formas de ser enviado. No todo enviado es un pastor. Cuando yo digo que quiénes son enviados, todos alzaron la mano y está bien, pero fíjense que no pregunté cuántos van a ser pastores. Porque ahí sí, pues unos van a levantar la mano y otros no. ¿Cuántos van a ser pastores? A ver, de una vez. Ay, caray. ¿Y luego qué vamos a hacer? A ver, otra vez. ¿Cuántos van a ser pastores? 2. Bueno, pues hermano, Víctor ya es, ¿no? Ok, piénselo. No todos vamos a ser misioneros en el sentido tradicional, obvio, del misionero. Pero todos vamos a tener una tarea que hacer. Podemos tener una tarea en la política.
Sí, que es con ese cochinero que es la política. ¿Podría tener un ministerio en la política? Sí. ¿Podría tener un ministerio en la ciencia? Sí. ¿Puede tener un ministerio en el arte? Mariana, ¿se podrá? ¿Verdad? ¿Un ministerio en la obra social, en el trabajo social? ¿Un ministerio en el mundo académico? ¿Un ministerio en el mundo obrero, campesino, indígena? Haciendo muchas cosas en los terrenos de la salud, en los terrenos de la investigación, los terrenos que sean. Lo que tenemos que cuidar es qué me gusta, cuál es mi vocación, cuál es mi trabajo, cuál es mi carrera, de qué manera el Señor me está enviando para que en esa área que yo me muevo, yo sea un ministro, yo sea una luz, yo sea un testigo, ¿no? Porque el mandato es que recibiréis poder y me seréis pastores, ¿no? ¿Seguro no dice eso? Recibiréis poder y me seréis misioneros, ¿no? Diáconos, ¿qué dice? Me seréis testigos. ¿Puede ser testigo un ama de casa? ¿Sí? Con los otros papás de la escuela, con los niños del vecindario, con las vecinas, con la familia. ¿Puede ser testigo un ama de casa? Todos podemos ser testigos, ¿no? Todos estamos llamados a una tarea mundial. Y si cada uno de nosotros va y cumple el ámbito y el papel que el Espíritu le está diciendo a cada uno, la tarea se hace mundial. La tarea no es mundial para mí solo, la tarea es mundial para el cuerpo de Cristo, ¿no? Y no es una tarea, ¿qué diría yo? De anhelar dominio, ¿eh? En todo caso es una tarea de servir al mundo. Cuando Jesús murió en la cruz, estaba llevando consigo el dolor del mundo, la compasión por el sufrimiento del mundo. Jesús está sufriendo por el mundo, porque sufre con el mundo. Esa postura es muy diferente a que esta iglesia se llamara algo así como conquistando el mundo. ¡Ay, la iglesia conquistando el mundo! ¿No? La iglesia del dominio, ¿no? La iglesia de la riqueza de las naciones. Estaría más bonito el nombre. Pero esa no es la actitud. No estamos queriendo eso, no estamos buscando eso. Queremos servir, queremos sufrir con el mundo, queremos la compasión por el mundo. ¿Verdad que es muy diferente? ¿Sí? Ser cristiano no es ser llamado a una vida cómoda, despreocupada del mundo, porque el mundo está por allá afuera. No es olvidarnos y cerrarnos y enojarnos con los pecadores, porque nosotros somos los elegidos de Dios. Eso no es el llamado. El llamado es a vivir en el sufrimiento, en la solidaridad, en la compasión. Si no me equivoco, con pathos, o sufrir con, eso es la compasión, sufrir con las personas, sufrir con el mundo, ¿sí? Bueno, la otra tarea por la que no nos hemos ido al cielo, no, sí, en serio, ¿por qué? Porque miren, si cuando yo me convertí me hubiera ido al cielo, pues ¿quién iba a estar predicando? O usted, todos nos hubiéramos ido al cielo, ¿quién va a predicar a los que ya no saben de Cristo? Por eso esa es nuestra primera tarea, ¿no? La segunda tarea por la que no nos hemos ido es madurar. Es madurar. ¿Por qué Dios no nos dice, bueno, ya, vente conmigo? Digo, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Dios está aquí mismo, pero me refiero a la muerte. Porque mire, lo voy a poner en términos muy simplistas, pero en vía de comparación. Dios no hace milagros como el hada madrina. Dios no es el hada madrina.
Porque en los cuentos, el hada madrina dice, a ver, que el sapo se convierte en príncipe. Ojalá fuera verdad. Nos quitábamos lo feo, ¿verdad? Pero no, o sea, cuando el sapo se convierte en príncipe es algo instantáneo, es una transformación instantánea en que la persona sufre un cambio ajeno a su voluntad y a sus propias decisiones, ¿no? Los cambios que Dios hace nunca pasan por encima de la voluntad de las personas. Esto es importantísimo entenderlo. Hay una teología, de cuyo nombre no quiero acordarme, que enfatiza tanto la soberanía de Dios, que Dios decide todo, Dios me elige, Dios decreta y yo simplemente soy un ser pasivo que ante su irresistible gracia hace lo que tiene que hacer. Dios no es el hada madrina. Dios es alguien que respeta a los seres a quienes les otorgó libre albedrío, a los seres que creó personas conscientes, dignas, racionales. ¿No nos hizo Dios así? Y aunque la publicidad y la manipulación de las masas no nos respeta como personas dignas y racionales, Dios sí nos respeta como personas racionales y libres, ¿no? Sí nos respeta. Y por eso, como nos creó para amar, y el amor se tiene que decidir, gracias a Dios, ¿no? Porque si no se decidiera el amor lo pudiera obligar a alguien. A lo mejor a usted ya lo hubieran obligado a enamorarse del que usted no quería. ¿Verdad? Qué bueno que no nos pueden obligar, ¿no? Dios nos creó para amar y por tanto nos creó con libertad. Por eso la maduración de la persona, o sea, ¿qué es la maduración? Alcanzar lo que debe ser esa persona. Cuando decimos que una fruta está madura, cuando ya está con su color adecuado, ¿verdad? Huele sabroso, se puede comer, ¿no? Una guayaba verde está madura, ¿no? ¿Usted se comería una guayaba verde? Entonces, la maduración es cuando la persona llegó a ser lo que Dios quiere que sea. Dios conoce todo, ¿no? Desde antes de que pase. Dios, vamos a decir, nos diseñó. A ver, aquí está Ileana, que es diseñadora. Dios nos diseñó desde el principio. Cuando tú diseñas algo es porque ya tienes en mente cómo quieres que quede, ¿no, Ileana? ¿Sí? Bueno, cuando Dios nos creó, ya tenía en mente cómo quería que fuéramos. ¿No, Mariana? Tú sabes de eso también, ¿verdad? Dios ya tenía en mente. La filosofía le ha llamado incluso de algunas maneras interesantes, las ratio seminalis, o sea, cómo Dios ya tenía la idea de lo que debía ser su creación, pero tenía que pasar al mundo de los hechos, ¿no? Entonces Dios ya tenía un diseño de cómo quiere que sea Marisela, y Claudia, y Miriam, y Rosario. Dios ya tiene el diseño. Ahora, ¿nosotros ya alcanzamos ese diseño o somos guayabas verdes? Somos guayabas verdes, ¿no? Entonces, estamos en este mundo para que poco a poco vayamos madurando. Pero esa maduración, insisto, no se da porque simplemente Dios truena los dedos y dice, a ver, tú eras un enojón, ya te transformé, ya no eres enojón. ¡Ay, qué maravilla! Así no funciona. Si uno es un enojón, ¿cómo trata a Dios con los enojones? No vinieron hoy. Si los ven por ahí, les avisan. ¿Cómo trata a Dios con los enojones? Bueno, primero, tiene que ser alguien que confiesa su pecado. Señor, perdóname por la ira que me arrebata. Es un reconocimiento de la culpa. No se dice,
Señor, es que los demás me hacen enojar. Esa no es confesión. Tampoco se dice, pastor, ore por mí porque traigo un demonio de enojo. No, porque entonces el culpable es el demonio en usted. El culpable es usted. Lo primero que tiene que hacer es pedir perdón por ser irascible, ¿no? O sea, irascible. La segunda cosa que tiene que hacer, pues, es rendirse al Espíritu Santo, porque la persona que ama, pues ya no se enoja tan fácilmente. Al menos no se enoja por las cosas indebidas, ¿no? La tercera cosa es que se tiene que aprender versículos de la Biblia que nos hablan del enojo. Memorizar la palabra, interiorizar la palabra es muy importante. Dice Proverbios, mejor es el que controla su ira que el que gobierna o conquista una ciudad. Ah, caray, eso está muy interesante, ¿no? La ira no obra la justicia de Dios. Siempre que estés enojado, vas a decir y hacer cosas que no son lo que Dios quiere. Por eso cuando se enojen digan 1, 2, 3, 4, 5. No diga nada, no haga nada, hasta que ya no esté enojado, porque la ira no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, después de eso, ¿qué va a pasar? Que Dios me va a poner en muchas circunstancias para que me hagan enojar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso yo lo tengo que vencer. Es como el examen de la escuela, ¿no? Me acaban de enseñar la regla de 3. Bueno, la maestra me va a poner un examen de la regla de 3. Y hasta que yo la sepa hacer y tenga 10, bueno, ya estás aprobado. Una vez que usted ha decidido luchar contra el enojo, porque el Espíritu Santo le mostró que usted es un enojón, ahora viene la prueba, ahora viene el examen, y le van a poner uno facilito, luego uno más difícil y luego bien difícil. Y cuando usted ya pase sus exámenes va a decir, el Señor ya me transformó. Ahora ya no soy enojón. ¿Sí me crees? Porque me enojo. Entonces, esta es la manera como Dios trata con nosotros. No hay varita mágica aquí. No le diga a Dios, ay Dios, quítamelo enojón. Ese no es el camino. ¿Sí? Entonces estamos aquí para madurar. ¿Por qué? Porque en el cielo, bueno, como mejor decir, resurrección, para ser más preciso, ¿no? En la resurrección ya no hay oportunidad de ser mejores comparados con el momento que muramos. O sea, en la estatura en que morimos, nos quedamos en la resurrección. ¿Sí? Esa es la cuestión. Si usted se murió enanito espiritual, usted va a ser un enanito espiritual en la resurrección. Dice, ay hermano, ¿y dónde dice eso? Jesús dice, no, unos serán postreros y otros primeros. Los que aquí son primeros, allá serán postreros. Haceos en los cielos, ¿no? ¿Qué tipo de tesoros? Los tesoros espirituales. Los tesoros espirituales pertenecen al carácter de la persona. Entonces, cuando Jesús dijo, obrad en tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede hacer nada. Esa es la muerte. Así como el que no aceptó a Cristo en vida se muere y ya no tiene salvación, ya no va a poder salir del infierno. El cristiano que se muere inmaduro se quedó inmaduro. ¿No está grave eso? Tenemos que vivir para la eternidad. Tenemos que vivir pensando en las consecuencias, los ecos, las resonancias eternas de todo lo que hacemos. Cuando el Apocalipsis presenta a la iglesia como una ciudad dorada, hay que insistir, no está hablando de algo literal. No es que nos vamos a ir más allá de las nubes y allá hay unas casas de oro macizo, le tocas y está macizo. Eso es un símbolo de la iglesia desde ahora. La Jerusalén de oro
ya existe. Alcen la mano los que son parte de la Jerusalén de oro. Claro, todos nosotros. ¿Por qué es de oro esa Jerusalén? El símbolo, ¿qué quiere decir? Que reflejamos el carácter de Dios. El oro se purifica a través del fuego. ¿Sí? Entonces, por eso hablaba yo cómo Dios nos va transformando a través de esta prueba o pruebas a las cuales somos sometidos. Y poco a poco la escoria se va separando y nuestra por Dios, para que lleguemos a ser la persona que Dios había diseñado. Entonces, si cuando nosotros llegamos al momento de la muerte, ya somos maduros, vamos a decir como lo expresa el profeta Daniel, resplandeceremos como las estrellas en el firmamento, en la resurrección. Y el que se murió enanito, carnal, inmaduro, pues sí se va a salvar, como dice 1 Corintios 3, me parece, pero de panzazo, ¿no? De panzazo. Y allá va a estar, sí, gracias a Dios, pues es un gran regalo, pero sin los privilegios de los que maduraron, de los que predicaron, de los que sufrieron. Entonces, esa es nuestra segunda. Y hay que considerarla sabiamente en el tiempo. Porque si pasa un mes y 2 meses y un año y nosotros seguimos en la misma estatura, ¿no hemos perdido el tiempo? Si tenemos 4 o 5 años en comunidad apostólica y tenemos la misma estatura, ¿no es un problema? ¿No es una pérdida de tiempo? Cada día, cada prueba, cada dificultad, cada tentación vencida, tiene que llevarnos a seguir creciendo, madurando. Hay una manera multiforme de crecer. Conocer y meditar la palabra de Dios, depender del Espíritu Santo, mantenerse en la comunión, en el diálogo de la oración con Cristo, soportar las pruebas, saber que me está enseñando Dios en las pruebas, escuchar la voz del Espíritu cuando me redarguye de las cosas en las que yo estoy mal, porque curiosamente los que están mal siempre son los otros, no yo, ¿no? Siempre. Estas son maneras en las que nuestro crecimiento se puede acelerar, poniendo atención en la predicación. Me da gusto que aquí casi nadie se duerme, casi nadie. Pero a donde fui a predicar ayer, como 3, 4 veces interrumpí la predicación para despertar a unos hermanos. Entonces, poner atención en las predicaciones, crecer, poner en práctica, creer lo que Dios nos dice, tomar decisiones. La mayor manera de madurar es tomar decisiones. Las decisiones que tengo que tomar. Ya hemos dicho que la fe es una decisión, como la incredulidad es una decisión, el amor es una decisión, como el pecado es una decisión. Tenemos que ir tomando decisiones. La decisión, hoy estamos subrayando sobre todo 2 decisiones. La decisión de ser testigos y la decisión de madurar, ¿no? Tenemos allí 2 decisiones en puerta. Así que ante la pregunta, ¿por qué todavía no nos vamos al cielo si ya somos salvos? Respondemos, porque tenemos 2 tareas. Ahora, en esas 2 tareas no estamos solos. Como dice el himno, firmes y adelante, que Jesús nos ve, Él es nuestro adalid. Cuando Jesús nos ha enviado a esa misión, ¿nos dejó solos? Físicamente Jesús no está con nosotros. Entonces no deberíamos de quedar mal con Él. Imagínense que su papá o alguien a quien ustedes estiman mucho les dice, mira, en lo que me voy te encargo esto. Y ya pasa un día o 2 días y regresas, ¿hiciste lo que te encargué? ¡Ay, se me olvidó!
¿No? ¿Cuántas veces he oído esa frase? Ay, se me olvidó, ¿no? ¿Qué cara le vamos a poner a Jesús cuando regrese y diga, hiciste lo que te encargué, que fueras testigo hasta el último de la tierra? Ay, no, Señor, no me dio tiempo. Es que no sabía qué decir, es que me daba pena, es que yo tenía mucho trabajo. Es que pues me la pasé peleando con los hermanos porque los hermanos no me hacían enojar, ¿verdad? O sea, ¿eso le vamos a decir a Cristo? No se puede. O sea, ¿qué cara, por decirlo coloquialmente, vamos a ponerle a Cristo cuando venga y diga, te encomendé una misión, ¿la hiciste? Bueno, a veces la hice, a veces no la hice. Poquito, la hice poquito. ¿Verdad que no? Qué vergüenza. En otro sentido, espiritualmente, Jesús nos acompaña. Porque el verso 9, que ya leímos, dice que en cuanto Jesús les dijo que fueran llenos del Espíritu y fueran testigos, los sacó hasta Betania y fue levantado y una nube le ocultó de sus ojos. Esto se llama la ascensión. Ya el tiempo me está consumiendo. Solo voy a comenzar el tema de la ascensión, ¿no? Lo vamos a ampliar después. Entonces, físicamente, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Y dónde es la diestra del Padre? A ver, ¿dónde está Jesús ahora? No podemos decir arriba, porque ya varias veces hemos insistido que en un planeta redondo y en un universo esférico no hay arribas, ¿no? Arriba es un símbolo de lo sublime, de lo trascendente, de lo eterno. Entonces, podemos decir que Jesús está en la dimensión trascendente. ¿Sí? Eso sí podemos decir. Pero no es un lugar. Por eso mi pregunta es un poco tramposa, ¿no? ¿Dónde? Lo espiritual, lo trascendente, no está limitado al espacio. Entonces, no hablamos de un lugar. No podríamos señalar con el dedo y decir, allá está Jesús, ¿no? Está en otra dimensión, superior a nuestras dimensiones, ¿de acuerdo? Pero en sentido espiritual, ¿dónde está Jesús? Aquí, ¿no? A la diestra. Alguien dijo a la diestra del Padre. Sí es correcto, pero ¿dónde está la diestra del Padre? Fue mi pregunta, capciosa también. Si Dios no tiene figura humana, no tiene manos, menos mano derecha, Jesús no está físicamente hablando, topográficamente hablando, a la mano derecha de donde el Padre está sentado. ¿Qué significa estar a la diestra? Tener la autoridad, todo el poder, toda la representación, toda la capacidad de hacer soberanamente lo que Él decida. Eso es estar a la diestra. Así que cuando el Señor nos manda y Él está a la diestra, pensémoslo de esta manera. Si Dios no tiene figura humana, ¿dónde está Dios? Todo lugar está en Dios. Todo lugar existe como lugar solo porque está en Dios. Todo ser, todo ente existe solo porque está en Dios. Y si la diestra de Dios es la autoridad de Dios, entonces ¿dónde está la diestra de Dios? En todo lugar. ¿Dónde está la autoridad de Dios? A ver, otra vez. ¿Dónde está Dios? En todo lugar. ¿Dónde está la autoridad de Dios? En todo lugar. ¿Y quién tiene la autoridad de Dios? Cristo. Entonces, ¿dónde está Cristo? En todo lugar. ¿Dónde puede ejercer Cristo la autoridad de Dios? En todo lugar.
Entonces, cuando nosotros somos enviados hasta lo último de la tierra, ¿está Dios ahí? ¿Está la autoridad de Cristo allí? ¿Está con nosotros Cristo allí? Claro, entonces en sentido físico, preocupémonos que cuando el Señor regrese, no le contestemos inadecuadamente que no hemos hecho la tarea. Y en el otro sentido de su divinidad, sepamos que su autoridad y su respaldo y su presencia están con nosotros, no nos ha mandado a hacer una tarea solos, abandonados, aunque a veces nos sintamos así. A veces nos sentimos solos. Y sobre todo si hay problemas y además literalmente nadie, otro humano no nos acompaña, pues es triste, ¿eh? Es difícil. Pero el Señor siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. No solo a nuestro lado, sino la idea que quiere que comprendamos es fuerza, autoridad. Esa es la diestra, ¿no? Con la diestra, pues la mayoría tenemos más fuerza, más habilidad, pero sobre todo representa autoridad, poder, ¿sí? Bueno, entonces, hermanos, 2 tareas por las que no nos hemos ido al cielo, 2 decisiones que tomar. Amén.